Sean todos bienvenidos a la presente exposición desarrollada por estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela Académico Profesional de Sociología de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Como pueden apreciar, en esta oportunidad les traemos la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y de la asignatura Teoría Sociológica 3 desarrollada por el docente Héctor Romero Alba. A continuación haremos un breve repaso por nuestra tabla de contenido para que puedan apreciar lo que les presentaremos el día de hoy. Hablaremos de la biografía y contexto histórico, antecedentes de la teoría de la acción comunicativa, la teoría central de la acción comunicativa y las conclusiones. Le brindo la posta a mi compañero Eric Espinosa Ayala para que continúe con la exposición. Antes de mencionar las teorías de Jürgen Habermas, debemos hablar un poco sobre su biografía y el contexto histórico donde se desarrolló para así poder entenderlo. Habermas, de origen alemán, nació en Düsseldorf el 18 de junio de 1929. Se le considera el principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Estudió filosofía, psicología, literatura y economía en Gotinga, Zúrich y Bonn. Entre los años 1954 y 1959 ejerce el periodismo. De la mano de Theodor Adorno, ingresa al Instituto de Investigación Social de Frankfurt, donde en 1964 obtuvo la cátedra de Filosofía y Sociología. Se le podría considerar el continuador de la tradición filosófica de Kant y Hegel. Ha sido reconocido en el 2003 con el premio de Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Dentro de sus obras tenemos Historia y Crítica de la Opinión Pública, en 1923, donde Habermas nos muestra el concepto de publicidad en relación a la esfera de lo público, lo que el individuo puede compartir en la vida pública. También tenemos dos obras en el año de 1968, como Conocimiento e Interés, donde Habermas nos muestra, y nos enseña a analizar a la realidad en base a la racionalización, y divide el concepto de conocimiento en tres tipos de intereses: interés técnico, interés práctico e interés emancipatorio. La segunda obra de este año es Ciencia y Tecnología como Ideología, donde en esta obra Habermas permite determinar la existencia de la ideología como medio de la cohesión social y comprensión del individuo. En el año de 1971, la obra Teoría y Praxis, donde Habermas desarrolla la idea de una sociedad de intencionalidad crítica, delimitando el estatus en relación a otros linajes teóricos. Por último, en el año de 1981, Habermas presenta la teoría de la acción comunicativa, que nos presenta ante nosotros mayor interés sociológico, donde nos muestra el concepto de mundo de la vida, así como el de sistema, contemplando a la sociedad en dos niveles. Ahora hablaremos sobre el contexto histórico. En primer lugar, debemos mencionar la post-Segunda Guerra Mundial. En este periodo fue definido por el declive de los imperios coloniales europeos y el surgimiento de las superpotencias, como lo fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos. Inició la carrera armamentista. También se creó las Naciones Unidas por parte de los aliados, Inició también la Guerra Fría, la división de comercio y mercadería. Asimismo, la tasa de descolonización de las grandes potencias aumentó. Debemos mencionar también la transnacionalización de la economía mundial. En este periodo se puede identificar tres grandes fases que fueron adoptados por los países capitalistas y particularmente por Estados Unidos. En primer lugar, la fase de hegemonía absoluta norteamericana, que comprende desde que culminó la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 50. La segunda, que es el periodo llamado Desafío Americano, que se extiende desde los años 50 hasta los años 60. Y por último, el periodo de desarrollo y profundización de la crisis. La revolución científica técnica. Los avances científicos y tecnológicos de la época fueron de gran ayuda en la guerra. También sentaron las bases de la electrónica moderna, permitiendo asimismo el desarrollo de las telecomunicaciones y la creación de medicamentos y vacunas que usamos hoy en día. La nueva revolución industrial y cibernética, que constituye la transformación digital de los mercados industriales y tiene como objetivo la fabricación inteligente, asimismo la creación de redes sociales
en cuanto a la difusión de información. Por último, debemos mencionar la redefinición de las relaciones sociales. Se le brinda otro significado al término de relaciones sociales, entendiendo a los individuos como supersociales por naturaleza. El siguiente punto a tratar son los antecedentes e influencias en donde consideramos algunos filósofos y sociólogos importantes que Habermas, de alguna manera directa o indirecta, tiene implicaciones en su teoría. Karl Marx. En alguna de sus obras posteriores, Habermas tratará de reconstruir el materialismo histórico frente a las nuevas problemáticas de las sociedades del capitalismo tardío. En este sentido, la gran crítica que realizará a Karl Marx será que éste, en su opinión, reduce la praxis humana a la producción, en el sentido de que Marx le otorga la importancia fundamental al trabajo como eje de la sociedad, en demérito del otro componente que rescata como esencial, que es la interacción mediada por el lenguaje. Edmund Husserl. El concepto mundo de la vida fue creado por Edmund Husserl como parte de su fenomenología, refiriéndose a todos los actos culturales, sociales e individuales que nuestra vida no puede sobrepasar. Sin embargo, en la teoría habermasiana encontraremos un significado más propio que veremos más adelante. Max Weber. Toma de Weber el modelo del proceso de racionalización, en donde para Weber el sistema constituye el dominio de la racionalización formal, mientras que para Habermas el mundo de la vida es el reino de la racionalidad sustantiva. Immanuel Kant. Sobre la razón política en Kant y la relectura llevada a cabo por Habermas, quien, sin renunciar a una forma trascendental del pensamiento, al mismo tiempo trata de llenar realista y comunicativamente los ideales kantianos en política, ética y conocimiento, rasgos que se dejan notar en la ética del discurso. Talcott Parsons. Tiene influencia parsoniana con respecto al sistema de la acción social, en la que nos hace referencia a 4 componentes fundamentales: organismo conductual, la personalidad, el sistema social y el sistema cultural. Mientras que para Habermas nos dice que el mundo de la vida se compone de la cultura, la sociedad y la personalidad. Aristóteles. El concepto de acción teleológica es un concepto que viene dado desde la época de Aristóteles, que es una doctrina con referencia a los fines o motivos por los que ocurre algo, donde el actor reproduce sus acciones deseadas para llegar a un fin. Erving Goffman. El concepto de acción dramatúrgica que no hace referencia a un solo actor ni a un miembro de un grupo social. El actor transmite en público determinada impresión de sí mismo al poner en manifiesto lo que desea, es decir, su propia subjetividad. Karl Popper. Habermas propone una teoría de acción comunicativa donde su marco teórico Popper es muy relevante. La teoría popperiana del tercer mundo plantea que se pueden distinguir los 3 mundos o universos siguientes. En primer lugar, el mundo de los objetos físicos. En segundo lugar, el mundo de los estados de conciencia. Y en tercer lugar, el mundo de los contenidos objetivos del pensamiento. Habermas la utilizará para conceptualizar al mundo social en mundos diferentes que son el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo. Alfred Schutz. Es la noción de Schutz la que Jürgen Habermas ocupa para entender la vida como una construcción social, y que la vida social se estructura en mundos diferentes, objetivo, social y subjetivo, que se engloban en el mundo de la vida, pero no deben confundir con él. El mundo de la vida intersubjetivamente compartido constituye el trasfondo de la acción comunicativa. Para irnos adentrando más en lo que es la teoría de la acción comunicativa, vamos a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué surge la teoría de la acción comunicativa? Cabe mencionar que Jürgen Habermas es de los teóricos que pertenece a la generación de aquellos que van a intentar sintetizar las teorías macro y micro, es decir, las integrativas. Y él va a partir de una teoría crítica del marxismo que no va a ser ajena sino reconstructiva. Va a partir de este conocimiento para generar una nueva emancipación de los individuos ante un sistema social opresor. En este punto, él va a trazar una pragmática general y universal de la sociedad para que las leyes de la acción comunicativa sean de índole universal propiamente dicho.
También otro de los puntos importantes a tratar, la primera generación de la escuela de Frankfurt generó una idea dominante del capitalismo en la cual criticaba este modelo social a raíz de que este modelo social generaba ciertas dominaciones ante las clases oprimidas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la teoría crítica de Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse con la teoría de la liberación individual y social, e incluso Erich Fromm, quien fue psicoanalista que decía que la tarea del ser humano es darse luz a sí mismo. Al decirnos darse luz a sí mismo, lo que se está tratando aquí el tema es de la emancipación, que más adelante iremos explicando poco a poco a medida que vayamos avanzando con la teoría de la acción comunicativa. Jürgen Habermas es de la segunda generación y es aquel que va a emplear la racionalidad e interés en los tipos de conocimiento y la interrelación que existen entre estos tipos de conocimiento. Para adentrarnos un poco más en lo que respecta a la racionalidad que va a ser empleada sobre una realidad objetiva, presente y constante, esta racionalidad va a emerger mediante tres tipos de conocimiento que vamos a ver a continuación. El conocimiento de interés técnico, que va a estar más relacionado de lo que son las ciencias naturales, va a utilizar la pretensión de que sus leyes logren predecir, controlar la naturaleza mediante la manipulación. Aquí es donde vamos a ver inmersas a las ciencias como por ejemplo la biología, la física o la química. Cabe mencionar que dentro de este conocimiento de interés técnico se va a generar la acción instrumental, ya que se va a utilizar la manipulación sobre la naturaleza para controlarla y predecirla. Por otro lado tenemos el interés práctico, que va a estar más relacionado con lo que son las ciencias sociales, donde se va a utilizar el análisis de la realidad social, más no para manipularla, sino más como para comprenderla. Aquí es donde ubicamos a la acción estratégica, ya que se va a utilizar este interés para lograr identificar las problemáticas que aquejan a diferentes sociedades, como por ejemplo las ciencias que se ven inmersas aquí son la economía, la sociología o la política. El tercer y último interés que trata Jürgen Habermas es el interés emancipatorio. Aquí es donde se va a generar la acción comunicativa y es donde se ven inmersas las ciencias críticas, pero ustedes se preguntarán cuáles son esas ciencias críticas. Aquí se encuentra lo que es la filosofía de Marx o la economía política, e incluso me atrevo a decir que la filosofía o sociología de la primera generación, que buscaba estudiar la sociedad para develar la dominación y luchar para cambiarla, es decir, para lograr hallar una sociedad libre. Pero producto del capitalismo, en la sociedad actual, el primer interés que yo mencioné, o sea el interés técnico, sufre una distorsión, y es que lo que antes se aplicaba a las ciencias naturales, ahora se va a generar aplicando hacia los individuos. Es decir, a través de las leyes, las ciencias emergentes, como por ejemplo el marketing, la digitalización o la publicidad, van a intentar manipular a los sujetos para convertirlos en objetos, es decir, blancos fáciles de dominación. Como les acabamos de mencionar, Habermas defiende una racionalidad comunicativa para la emancipación de los individuos ante una sociedad controlada y dominada por el interés técnico. Es por ello que, para entender mejor esta acción comunicativa, vamos a evaluar los siguientes conceptos. Teleología. La teleología va a realizarse a través de una acción que busca un fin deseado. Esto hay una conceptualización no de ahora, sino desde la época de Aristóteles, cuando él genera su teoría de las cuatro causas, donde busca la composición del ser humano. Dentro de la cuarta causa se encuentra la teleología, que va a ser la ciencia que estudia los fines y las metas, pero no lo va a denominar como una acción social, sino lo va a denominar como una voluntad del individuo. Dentro de la regulada por normas es aquella donde se va a orientar la acción del sujeto a través de normas comunes. Aquí vemos bastante marcado lo que respecta a la teoría del estructural funcionalismo de Talcott Parsons, ¿no? Donde se establecían ciertas normas a través de las cuales los individuos van a poder actuar. Luego tenemos el concepto de dramatúrgica, que es donde el actor va a transmitir a su público determinada imagen de sí mismo. Es decir, cuando por ejemplo ustedes o yo me encuentro con mis amigos, tenemos cierto trato, cierta acción que va a estar determinada dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Cuando nosotros nos encontramos con nuestros compañeros o nuestros amigos, tenemos una manera de actuar, pero cuando nos encontramos en algún escenario donde no se admita cierto comportamiento, cierta vestimenta, cierto lenguaje, vamos a intentar limitar o regular nuestro comportamiento para brindar una imagen de nosotros mismos.
Luego tenemos el concepto de la comunicación, ¿no? Donde los sujetos van a entablar relaciones interpersonales. Es decir, esto se va a brindar bastante en lo que respecta a la comunicación entre individuos, la intersubjetividad, los tratos interpersonales, ¿no? Las relaciones que nosotros vamos a entablar. Y aquí se viene bastante inmerso en lo que es la teoría del intercambio de George Homans en cuanto a relaciones interpersonales. Y también intenta algo de teleología, ya que los individuos, al buscar relacionarse interpersonalmente con demás personas, van a buscar algún fin, o sea, van a buscar algún beneficio de ese entablar de relaciones. También vemos inmerso lo que es a quien contribuyó con la etnometodología de Harold Garfinkel, como es Harry Sachs, en el análisis conversacional, cuando hablaba del turno de las conversaciones y al respecto de los códigos que se generaba a través de una pequeña conversación, una conversación trivial, ¿no? A través del entablar de relaciones. También vemos inmerso, aparte de la teoría del anterior teórico tomado dentro de esta exposición, que es Anthony Giddens, ¿no? Con el ritual conversacional, donde se veía inmersa la emoción para generar cierto interés en nuestro oyente, ¿no? Esto era también regulado por un conjunto de códigos que permitía la comunicación. El entendimiento es una palabra clave que vamos a utilizar más adelante para que logremos entender un poco más la teoría de la acción comunicativa. Bueno, ahora vamos a pasar a trabajar los niveles de la sociedad. Por una parte tenemos el mundo de la vida, ¿no? Que cabe mencionar, y quiero resaltar esto, que es aquí donde se va a generar la acción comunicativa a partir del habla. Y por otro lado tenemos el sistema, que es donde se van a incluir aspectos económicos, administrativos. Una pequeña definición de lo que es el mundo de la vida es aquel lugar donde nosotros vamos a hacer negocio, nos vamos a enamorar, vamos a hablar, vamos a pelear, vamos a tener toda actividad cotidiana. Y el sistema va a ser donde esa cotidianidad, ese día a día, se va a articular, se va a sistematizar. Dentro del mundo de la vida se van a encontrar tres mundos diferentes, como ustedes lo ven en la pantalla, y van a ser, uno, el mundo objetivo, que va a abarcar parte de lo que es la cultura. Con esto quiero referirme a que el mundo objetivo es todo aquello que va a ser desarrollado por el sujeto, es decir, quiero agregar dos términos aquí, material y no material. El mundo objetivo puede ser material, ¿por qué? Porque los individuos generan estructuras, generan contenido, generan evolución. Y no material generan cultura, generan tradiciones, generan música. Es lo que existe dentro de nuestro mundo objetivo y material. Dentro del mundo social nosotros vamos a encontrar lo que es la interacción de las personas. Es decir, cuando nosotros socializamos cotidianamente con nuestros amigos, vamos a dar sentido al mundo a través de esa interconexión entre individuos. Y por última parte, el mundo subjetivo, que va a estar relacionado con la personalidad, va a ser las influencias o las vivencias que hemos tenido nosotros de forma interna con la que vamos a concebir ese mundo objetivo que les habíamos mencionado inicialmente. Dicho esto, una de las principales preocupaciones de Jürgen Habermas es cómo el sistema logra colonizar el mundo de la vida. Y vamos a tratar de explicarlo de un ejemplo muy simple. Imaginemos un conjunto de personas que se encuentran alejadas de toda la civilización. Y este pequeño conjunto de personas es muy tradicionalista, es decir, cantan a la luz de la luna, bailan bajo la lluvia, se divierten nadando en el río, pescan artesanalmente, cuentan cuentos a través de las fogatas en las noches para pasar el rato y demás. Y de pronto el sistema llega colonizando este pequeño conjunto humano, ¿no? Con los diferentes artefactos tecnológicos, es decir, con los teléfonos celulares, con los medios de comunicación de dominación actualmente, ¿no? Como les habíamos mencionado. ¿Esto qué va a generar? Va a generar una distorsión, una alteración dentro de la cultura, dentro de la sociedad y dentro de los modos de ver la realidad objetiva de estos individuos, es decir, su subjetividad va a verse alterada ante esta colonización del sistema. Según Jürgen Habermas, para lograr emancipar a los individuos de esta colonización del sistema en nuestro mundo de la vida, tenemos que comunicarnos y argumentar exponiendo y entendiendo lo que nosotros querramos decir. Para esto vamos a hacer uso del lenguaje, es decir, del diálogo. Pero un diálogo se genera de ida y de vuelta. Yo voy a decir mis enunciados, tú respetas lo mío y yo respeto lo que tú dices.
Aquí es donde se va a generar normas éticas presupuestas para la armonía del diálogo, es decir, la igualdad y la justicia van a jugar papeles muy importantes, ya que son aquellas normas éticas que se tienen que cumplir sí o sí para que se genere esta ética discursiva. La ética va a ser todo aquel conjunto de normas moralmente correctas para el respeto del diálogo entre individuos. Aquí es donde se va a buscar consensuar fines colectivos de forma igualitaria. Y es que está claro que a través de los diálogos que se generen entre los individuos, se van a generar consensos con normas éticas de raíz. Es por ello que dentro de la acción comunicativa, lo que va a primar es la inteligibilidad. Es decir, los individuos van a tener que entender lo que están diciendo y entender lo que ellos dicen. Esto va a ser de suma importancia, ya que si un individuo no entiende lo que se está mencionando, no se cumple la comunicación. Otro de los puntos importantes es la verdad. Los individuos están encaminados a decir netamente la verdad. Por ejemplo, esta mesa es verde, verde tiene que ser. Otra de las cosas que tienen que estar inmersas dentro de estos elementos para poder generar este consenso a través de una ética discursiva es la rectitud. Los individuos deben de respetar las normas éticas que se presuponen para lograr una ética discursiva igualitaria y de justicia. Otro de los puntos importantes a tratar es la veracidad, ya que de esta forma se va a buscar llegar a consensos de participación justa e igualitaria, como les venía mencionando. Y cabe mencionar también, hacer un pequeño paréntesis, esta justicia e igualdad son los que primaban dentro de la ilustración en aquel entonces, ¿no? Con esta ética discursiva finalmente se va a buscar reelaborar la buena voluntad que proponía Kant en aquel entonces y reemplazarla por una comunidad ideal de diálogo que Jürgen Habermas admite que es utópica, pero no la ve como una utopía inalcanzable, sino como una utopía horizontal, hacia donde nosotros vamos. Bueno, profesor, yo ahora voy a hablar de la democracia participativa de Habermas. Él tenía, como dijo mi compañero, tres intereses: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. Pero él decía que en la actualidad dominaba lo que él llamó razón técnica, razón instrumental, o interés técnico, interés instrumental. Él decía que esto dominaba sobre los seres humanos. Él propone frente a esto, la teoría de la acción comunicativa. Esta teoría buscaba el diálogo, una ética del discurso que nos permita convivir en sociedad. Esto generaba una comunidad ideal del diálogo, que tenga una serie de condiciones como la igualdad, como la libertad y así. Pero también decía que había dos democracias ya establecidas, que era la democracia liberal y la democracia republicana. La democracia liberal es que trata de garantizar la libertad del individuo y del rubro de acuerdo en la economía, ¿no? Que una libertad económica. La función política del Estado era regular los conflictos de intereses, prácticamente. Y la democracia republicana habla de que hay una primacía de la sociedad civil, ya no del individuo. Una primacía de lo comunitario, del bienestar comunitario. Trataban de que lo que se intentaba ahí es una reducción del poder estatal. Entonces Habermas intentó juntar estas dos democracias, o sea, sacar lo bueno de ellos, de cada uno de ellos, intentar sintetizar, ¿no? Coger lo bueno y lo malo, como digo, y crear algo mejor. Entonces, como que él agarraba las dos partes buenas de cada una, de la democracia individual y el desarrollo de la comunidad, que no se enfrenten, sino que haya como una armonía. Esto va a hacer que construyan una democracia participativa. Y sus características eran 6, que son la necesidad de establecer criterios institucionales y legales. ¿Esto qué quiere decir? Para realizar el diálogo tiene que haber un diálogo con leyes, con reglas. También que busque un consenso pragmático que respete a los derechos humanos. Llegar a un acuerdo donde no se violenten los derechos humanos que ya están establecidos, ¿no?
También la implicación de los ciudadanos y de los colectivos. Todos los sindicatos tienen que estar implicados en un discurso. También está institucionalización del discurso. No va a ser no va a ser que nosotros decidamos, sin hacer que todo se realice mediante el discurso. O sea, no vamos a hacer lo que cada uno quiere, sino que la gente pueda intervenir en el discurso que se esté dando. También una interpretación de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad civil, a través de sus colectivos, también se tendrá en cuenta su opinión de la acción que venga a darse, ¿no? De ahí está, por último, los acuerdos. ¿Cómo así? Hay espacios informales. Esto es como en tu sindicato, tú puedes tomar decisiones. Todo tu grupo puede tomar la decisión que quiera tomar. Pero esto ya viene después a tener que ponerse en un discurso algo más formal. Tiene que darse frente a todos. Y también está los espacios formales. Cuando ya todo tomó una deliberación con el Parlamento, ¿no? Esto construirá una democracia participativa donde estarán todos los ciudadanos presentes por nuestros colectivos, por los que nos representan, por nuestras instituciones. Todo eso nos va a acercar más a la comunidad ideal del diálogo. Esto es lo que quería buscar Habermas, una comunidad ideal del diálogo, para buscar una armonía donde todos puedan participar en la constitución del discurso, en la construcción del discurso. Como conclusiones, primero, la teoría de la acción comunicativa como interacción mediada por símbolos tiene como un núcleo las normas obligatorias que definen la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que hay normas que no están escritas, pero mediante la acción comunicativa en la sociedad que una se establece, viene a crearse normas que obligan al individuo a formar su conducta. En segundo lugar, Habermas plantea la pragmática universal, que pone de manifiesto las condiciones lingüísticas que hacen posible la razón comunicativa, que colabora con 3 procesos: la recepción y la reproducción cultural, integración social, desarrollo de la persona e identidad personal. La recepción y la reproducción cultural es como uno va asimilando o va consumiendo una cultura en una sociedad y cómo ésta la va expresando luego entre sus allegados. La integración social es como este individuo puede desarrollar sus actividades, su acción mediante la comunicación en una sociedad. El desarrollo de la persona e identidad personal es como este individuo va a crear su propia personalidad, su propia identidad, cómo se va a identificar él. Por último, Habermas distingue distintos tipos de acciones: la teoría y praxis, el libro de teoría y praxis con sus objetivos que refuercen su teoría. Esto vendría a ser las conclusiones. Muchas gracias.